Buen día a todos. Esperamos oficialmente a las 10. Ahí estamos, en horario. Bueno, bárbaro. En la siguiente mesa, sobre cannabis medicinal, fitoquímica y control de calidad farmacobotánica, vamos a tener la participación de la doctora Catalina Van Baaren, profesora asociada de farmacognosia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del IQMEFA, UBA-CONICET, dirige el proyecto titulado Cannabis Sativa, su evaluación y potencialidad como medicamento del CONICET, es miembro activo de la Red Argentina de Cannabis Medicinal del CONICET y también vocal de la Comisión Permanente de la Farmacopea Argentina. También vamos a contar, esta vez con la colaboración en distancia de la doctora Graciela Inés Ponesa y de la doctora María Inés Mercado. Ambas no pueden estar esta vez por cuestiones laborales, pero han enviado un video. La doctora Ponesa es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en el área de farmacobotánica y farmacognosia, responsable del proyecto de investigación, morfología, anatomía y caracterización química de plantas útiles del NOA, en el área de botánica, Fundación Miguel Lillo. Es miembro de la RACME, trabaja en el anteproyecto de ley de cannabis y en la Comisión de Ciencia Básica llamada Caracterización Botánica y Genética de Cepas Locales de Cannabis Medicinal. Ha participado en actividades de cooperación y o asistencia técnica e investigación interdisciplinarias en el marco del proyecto de cannabis medicinal en Argentina. También en el control de fitopreparados y cannabinoides aislados destinados a la investigación básica y clínica. Por último, participa en el proyecto Etnobotánica, Morfología, Anatomía y Caracterización Química de plantas útiles de la República Argentina y países limítrofes. Por último, la doctora María Inés Mercado, licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Bioquímica, investigadora del Instituto de Morfología Vegetal, área botánica de la Fundación Miguel Lillo. Su trabajo se enfoca hacia estudios botánicos, con énfasis en morfología, anatomía e histoquímica, con un enfoque multidisciplinario para la identificación de metabolitos de interés comercial, medicinal y alimenticio, en el marco del proyecto Etnobotánica, Morfología, Anatomía y Caracterización Química de plantas útiles para la República Argentina y países limítrofes. Bueno, damos la palabra entonces a la doctora Catalina Van Baaren. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Así que quiero agradecer a todo el comité organizador y a ustedes por tan amable presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Dice que estoy inhabilitada para compartir la pantalla. ¿Cómo puedo hacer entonces? Bien. Ahora sí, parecería, sí, ahora me habilito. Muchas gracias. ¿Ustedes pueden ver la pantalla en... Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, buenos días entonces. Voy a hablar de cannabis, medicinal, fitoquímica y control de calidad. Bueno, yo pertenezco, como dijo Patricia, al IQMEFA, que es un instituto UBA-CONICET, que con sede en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Así que nuestro abordaje en el proyecto y en nuestras charlas siempre tiene un enfoque, digamos, farmacéutico.
El cannabis medicinal ha sido clasificada, y si bien hay mucha controversia acerca de cómo clasificarlo, y eso supongo que abordarán tanto Marinés Mercado como la doctora Ponesa en las próximas charlas, pero digamos que se considera o se lo clasifica como cannabis sativa. Es una planta milenaria proveniente de Asia, perteneciente a las familias de las cannabáceas, y es una de las plantas más cultivadas y que crece en todas partes del mundo, y ha sido utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero ¿qué sabemos de esta planta? Bueno, sabemos que ha sido utilizada con varios fines. Como textil, muy utilizada, muy apreciada, especialmente hay algunos registros que hablan de que el cannabis ha estado presente, inclusive en las colonizaciones de América, muy apreciada como alimento por sus propiedades nutricionales, y hay registros de su uso médico, medicinal y recreacional que datan de hace varios años. Esta, por ejemplo, es un monumento que hay en Barcelona, que es un monumento a Colón y a la conquista, digamos, de América, donde es un mástil, y acá simula, no, hay una rama de cannabis que muestra lo presente que estuvo, porque todas las cuerdas de las carabelas, los cabos, estaban fabricados con cáñamo. Y aquí hay a la derecha una imagen de las, digamos, de las telas que se utilizaban, muy utilizadas, porque estas son, digamos, de larga duración, porque no son atacadas por ningún hongo, no se degradan fácilmente, son muy resistentes. Con respecto a las semillas, tienen un aceite fijo que puede ser extraído por expresión, como cualquier aceite comestible, y tiene propiedades químicas muy apreciadas, con alto contenido de ácido linolénico y ácido linoleico y ácido oleico, y tiene índices de ácidos que son superiores a los del aceite de oliva. Son sumamente apreciados por su calidad nutricional. Respecto de los usos médicos y religiosos, estos ya datan desde hace muchos años atrás. Inclusive hay un emperador de la China que describió sus propiedades terapéuticas ya hace 2700 años antes de Cristo, con lo cual sumamos entre uno y otro cerca de 4500 años de utilización o de conocimiento sobre esta planta. Posteriormente, esta planta entró desde Asia Central hacia Europa, a través del norte de África, y allí ya se comienzan a ver registros de sus utilizaciones como recreativas, como el Club de Hashishins, que era de París, y muy relatado y muy asociado a todo lo que era el arte, la pintura, la música. Y posteriormente hay registros de su utilización medicinal en Inglaterra, y hasta fue incluida en las primeras farmacopeas que datan de los 1840, 1860. Es decir que hay un gran registro acerca de la utilización, tanto como medicinal como por sus propiedades digamos, recreacionales, ya que era utilizada en ceremonias religiosas, y ya en la era más contemporánea, en la década del 70 del siglo pasado, es decir, 1970 y demás, con todo lo que fue la onda pop y demás, donde se utilizaba mucho en forma recreacional. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en realidad hoy en día del cannabis? ¿Y qué sabemos? Bueno, el cannabis es una planta que contiene una serie de metabolitos secundarios que son de interés digamos, para todos nosotros por sus utilizaciones terapéuticas o su potencialidad terapéutica. Y estos metabolitos secundarios son los famosos fitocannabinoides,
terpenos, tiene también compuestos fenólicos y alcaloides que están en muy baja proporción. Estos compuestos, estos metabolitos secundarios, se forman en estructuras especializadas en las plantas que algunos de ellos comparten el lugar o digamos estas estructuras que forman o que producen tanto los fitocannabinoides como los terpenos. Estos son los tricomas glandulares o pelos glandulares que están ubicados en todas las partes vegetativas de la planta, pero con mayor incidencia en las flores. Por eso, las flores, ya que producen del 10 al 12% de estos metabolitos secundarios, son la parte usada o la parte más requerida de la planta. Aunque también están presentes, o estos pelos glandulares también están presentes en las hojas, en los tallos y aún en las raíces, pero en muy bajas proporciones. ¿Cómo se forman estos metabolitos? Bueno, existen en la planta diferentes rutas biosintéticas a través de las cuales se producen estos. Es así que los cannabinoides se producen a través del ciclo de los ácidos grasos hasta obtener el cannabigerol, y a partir de ellos el cannabicromeno, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol. Esos son los que nos interesan hoy en día en especial. También tenemos los sesquiterpenos y triterpenos, que en realidad, y monoterpenos, que son los que forman los aceites esenciales, los que nosotros llamamos terpenos en la jerga. Se escucha mucho hablar de los terpenos por su efecto séquito o efecto entourage con respecto a los fitocannabinoides, y ellos se producen a través de dos rutas biosintéticas, que son la de la acetilcoenzima A y la del piruvato. A partir de ahí se forman en la planta estos compuestos. Y por último, tenemos la ruta de los fenilpropanoides, que a partir de la fenilalanina se producen una serie de compuestos polifenólicos como son los flavonoides, que también son de interés por sus propiedades antioxidantes. Ahora, como les dije recién, a partir de, se forma el ácido cannabigerólico, y es a partir de ahí que se forma el ácido del tetrahidrocannabinol o el ácido del cannabidiol. En la planta existen siempre como ácidos. Posteriormente hay procesos por los cuales se pierde el grupo ácido, que es este que estoy marcando aquí con el cursor, lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Así, de esta manera, se forman una serie de fitocannabinoides muy importante, a tal punto que ya se identifican unos 120 fitocannabinoides dentro de la planta. No quiere decir que estén todos presentes en la misma planta, sino que en diferentes genéticas estos compuestos han sido identificados, aislados e identificados. Como les dije recién, la mayoría está siempre en su forma ácida, porque este grupo que vemos acá, que estoy marcando, es el grupo ácido. Posteriormente, por algunas cuestiones de extracción o de efecto de la luz, el calor y demás, se van decarboxilando y se forman los correspondientes bases libres, que son las que tenemos aquí, porque nosotros llamamos las formas neutras. Es así que, por ejemplo, tenemos el ácido del cannabidiólico y se decarboxila al CBD directamente, o el THC ácido que se decarboxila obteniendo el THC. Así también tenemos otros, fíjense que estos tienen aquí una cadena lateral de 5 átomos de carbono. Las varinas tienen lateralmente una cadena de 3 átomos de carbono, con lo cual vamos a tener una variedad de fitocannabinoides muy importantes, pero los más importantes son los que nosotros estudiamos, que es el CBG, el THC y el CBD. Esos son los que, digamos, están más estudiados. No quiero decir que los demás
no sean importantes, y como dijo Silvina, todo en cannabis, desde lo legal hasta lo químico y lo medicinal, es sumamente dinámico y va cambiando rápidamente con el tiempo. Como les dije, hay básicamente dos efectos importantes que ocurren, dos tipos de degradaciones químicas, que una es la de la pérdida del grupo ácido, que es la decarboxilación, y otro de los efectos que ocurren es el de la oxidación. El THC es una molécula que es muy inestable y rápidamente se oxida formándose el CBN. El CBN lo vamos a ver muy presente en muchos extractos, aceites o resinas, pero que es un producto de degradación por efecto también de la luz y del envejecimiento del tiempo, donde se forma el cannabinol. Es decir, va perdiendo eficacia porque se va perdiendo el THC. Ahora, lo que nosotros consideramos el CBN como un artefacto, no es algo natural que esté en la planta. Ahora, ¿cómo se obtienen todos estos principios activos? Porque están en el material vegetal, pero si nosotros queremos incluirlos en una formulación farmacéutica, debemos de extraerlo. Entonces, para eso vamos a someterlo a una extracción y vamos a obtener un extracto. Hay muchas formas de extracción y no tengo el tiempo de explayarme sobre eso, pero las más conocidas, como sabemos, es la de una maceración en alcohol y luego el alcohol se elimina. También hay otras formas donde se exprimen estos pelos glandulares, las cabecitas de los pelos glandulares, y obtenemos la resina directamente en una forma física, sin intervención de solventes. Pero sea de una manera o sea de la otra, lo que se obtiene, ¿qué es? Es siempre una resina. ¿Y una resina es un extracto? Sí, obviamente, es un extracto. Pero esa resina tiene diferentes composiciones. Esto es porque la planta tiene una diversidad química muy grande que obviamente responde a su, digamos, interacción con el medio ambiente y también a la genética de la planta. Entonces, no todas las resinas ni todos los extractos son iguales. Y para eso es necesario que los analicemos. Ahora, en los últimos años hubo una creciente demanda de preparados que fueron utilizados y son utilizados con fines medicinales, pero que son fabricados en una forma artesanal. Si bien muchos cultivadores, muchos productores de estos preparados lo hacen a conciencia y con mucha responsabilidad, hay una serie de criterios que desconocen y menos conocer su composición química, con lo cual no sabe si son altos en THC, altos en CBD, intuyen, porque después de muchos años ellos han escuchado que la genética que tienen es alta en THC o alta en CBD. La verdad es que casi toda la genética en la Argentina inicialmente era alta en THC porque era para uso recreacional, y como ustedes saben, el CBD no tiene actividad psicoactiva, solamente la tiene el THC. Porque estos aceites, ¿cómo se obtienen? Y bueno, es una dilución de la resina en un aceite fijo, comestible. Se utiliza en general el aceite de oliva, el aceite de coco, algunos utilizan aceite de girasol. Así que, bueno, nada, es 95% o 99% el aceite y el 1% puede llegar a ser la resina. Por eso es importante que si estos preparados son utilizados con fines medicinales, que sean sometidos a un control de calidad. ¿Por qué? Porque existen un montón de sustancias que son ajenas a la planta y que pueden estar en ese extracto, como ser residuos de solventes, si la extracción fue con un solvente, como el etanol, por ejemplo, que no deja de ser un solvente, residuos de pesticidas,
y residuos de metales pesados que pueden haber sido absorbidos por la planta del suelo, porque la planta de cannabis es reconocida como una planta fitorremediadora. Entonces, todo lo que tiene que ver con el control de calidad en una planta que es medicinal, lo que hace es asegurar que la identidad de la misma, que no esté adulterada, que si el estado de conservación ha sido bueno, de manera que no contiene quizás hongos que producen toxinas, como son las micotoxinas, que son cancerígenas. Por otra parte, se detectan cuáles son los principios activos presentes y se los cuantifican, o también podemos detectar contaminantes de otras cosas, como ser metales pesados, insectos y demás. Porque hay distintas técnicas y ya hay muchos reportes acerca de problemas en salud pública que se han generado por las contaminaciones que pueden tener estos extractos, y existen diferentes técnicas analíticas que pueden analizarlos, como por ejemplo para determinar el contenido microbiológico existen técnicas microbiológicas. Para determinar pesticidas y solventes residuales se puede resolver muy bien por cromatografía de gases, y la presencia de metales pesados se puede analizar por espectroscopía de absorción atómica o espectroscopía de plasma. Con respecto al análisis cualitativo de estas plantas o de estas resinas o extractos, uno puede recurrir a diferentes técnicas, algunas más sencillas, otras más complejas. Entre las más sencillas encontramos la cromatografía en placa delgada, que también llamada TLC, por sus siglas en inglés, y otras que son instrumentales, como el HPLC o el GC, que son dos tipos de cromatografía: HPLC, cromatografía líquida; GC, cromatografía de gases. Y obtenemos lo que llamamos los cromatogramas. En el caso de la cromatografía instrumental, los cromatogramas tienen picos con tiempos que llamamos tiempos de retención, y podemos obtener el dato cuantitativo, además, de cada compuesto, porque integramos las áreas. Mientras que en TLC solamente el dato es cualitativo y podríamos llegar a aproximar un dato semi-cuantitativo. Obtenemos cromatogramas muy lindos, no avanza, cromatogramas muy lindos o imágenes muy lindas como las que tenemos aquí. Este es un cromatograma a la izquierda que hemos obtenido, y aquí hago un aumento de una parte del cromatograma y podemos perfectamente diferenciar los distintos compuestos. Es decir, de la mitad para abajo del cromatograma, si lo vemos a la derecha, aquí vamos a ver los ácidos. De la mitad para arriba vamos a ver las formas neutras. Y revelado con este reactivo revelador, que es la sal B de Fast Blue, que es un reactivo muy antiguo, o digamos de uso de larga data, van a tener colores muy particulares, como el CBD es más bien amarronado, naranja, el CBN es bien, fíjense que es bien violeta obispo, el THC es más rojo, luego tenemos acá el CBG, que es bien naranja, mucho más que el CBD, y los ácidos correspondientes tienen también los mismos colores que sus formas neutras. Así que aquí la importancia de los colores también es una otra herramienta que nos sirve para poder definir de qué compuesto se trata. Aquí tenemos otras imágenes que también nos muestran los diferentes colores. Fíjese, el CBN es bien violeta, mientras que el THC es más rojizo. Aquí lo vamos a ver más color, más púrpura. Aquí se ve bien el naranja del CBG. Es decir que podemos utilizar los colores
para poder identificar las distintas sustancias en ese extracto de cannabis. Pero a nosotros, para sus utilizaciones medicinales, es importante que sepamos cuánto contiene, miligramos por mililitro. Eso es lo que les interesa, porque de esa manera los médicos pueden recetar e indicar qué cantidad de gotas tienen que tomar. La cromatografía líquida, en ese sentido, ha sido muy beneficiosa o muy útil, y como ustedes ven, separa muy bien los distintos picos y sus ácidos. Es decir, que mediante una dilución del aceite en unos solventes y la inyección en este sistema cromatográfico, podemos llegar a obtener un cromatograma de este tipo. Y aquí los resultados se pueden expresar en miligramos por mililitros o en miligramos por ciento, que es un valor absoluto. La cromatografía de gases también permite hacer lo mismo, pero hay que hacer toda una serie de preparaciones previas a la muestra, si no se decarboxila, porque aquí hay temperatura y entonces no nos permite obtener, digamos, con precisión cuáles son las formas ácidas y cuáles no. Entonces previamente hay que derivatizar, y de esa manera sí podemos obtener bien separados los ácidos de los neutros. En el caso de los terpenos, la cromatografía de gases también es la indicada para poder analizarlos, debido a que es un tipo de cromatografía altamente eficiente. ¿Qué información nos da entonces cada tipo de análisis? Bueno, la TLC, como hemos visto, es cualitativo, no cuantifica. En el caso del HPLC, los resultados que se obtienen sí son de cuantificación, y en el caso del GC también cuantifica. Pero hay que tener en cuenta cada una de estas particularidades de la técnica para obtener la información necesaria o requerida ante un análisis. De esta manera, bueno, es un pantallazo acerca de lo que es el control de calidad. Tenemos grandes problemas para la obtención de cada uno de los estándares, pero eso es un tema administrativo legal que esperemos que en los próximos años podamos hacerlo con mucha más facilidad. Pero es importante que podamos hacer los controles de calidad a los aceites, porque también esa es la mejor manera de asegurar la calidad, eficacia y seguridad para un medicamento, si es que es utilizado con fines medicinales. Quiero aclarar que todavía no existe una categoría de producto para los preparados a base de cannabis medicinal. Esto es algo que todavía no está resuelto en la parte legal. Pero lo que sí estamos trabajando desde ciertas entidades es en generar normas de calidad medicinal para este tipo de productos, y lo que también es importante es que si esto va a ser utilizado como una medicina, que podamos regularlo desde el punto de vista de un medicamento y de ser fabricado en un laboratorio habilitado o en la oficina de la farmacia. Bueno, les agradezco mucho por la atención y espero si hay preguntas o cuando sea, si no, ustedes tienen mi contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, yo puse en el chat que las preguntas y las respuestas se canalizan por el botoncito que tienen ahí abajo que dice preguntas y respuestas. Yo diría, por una cuestión de tiempos, de dejarlas hasta lo último de este espacio, y comenzaríamos con la siguiente sección de la doctora Ponesa y la doctora Mercado.